¿Qué tal? Bienvenidos a Calle en Serie, donde damos luz a tus series. Vamos ahora con la segunda temporada de Manifest, la serie en la que ya hice vídeo de esa primera temporada del avión, el 828 de Monteguer, que regresaba a la Tierra después de 5 años desaparecido, 5 años y medio, que para los pasajeros tan solo habían sido unas horas. Es decir, ese intervalo temporal, ellos regresan, pensaban que estaba todo normal, era un viaje. Ahora mismo no recuerdo dónde, pero aterriza en Estados Unidos, desde alguna parte, desde el Caribe, me parece, o desde América del Sur. El caso es que, claro, eso condicionaba por completo las vidas de ellos, porque a su alrededor ya habían pasado 5 años. Y no solo eso, sino que después los tripulantes, los pasajeros del avión, tenían una serie de visiones o de llamadas, mejor dicho, que les indicaban voces que les hablaban y que tenían que ir siguiéndolo, y en función de cómo lo fueran siguiendo, podían obtener beneficios o podían darse cuenta de que estaba algo bastante más en juego, ¿no? Micaela Stone y Ben Stone, la familia Stone, son los protagonistas, junto con Cal Stone, el niño, que ya descubrimos en el último capítulo de la anterior temporada que tenían todos ellos fecha de caducidad, por así decirlo. En junio de 2024 es cuando tienen que morir, o está previsto que mueran, puesto que al haber estado 5 años y medio fuera, o haber saltado 5 años y medio, una vez que vuelven a la Tierra, las visiones del niño, de Cal Stone, les habían dicho que les quedan por delante otros 5 años y medio hasta morir. Esto era las principales, el resumen de lo que pasa en la primera temporada, que como hemos dicho ya tengo vídeo antes ahí. Terminaba la primera temporada con un disparo, una bala que no se sabía quién iba dirigida, tras esa pelea que tenían Jared, el policía, y Zeke, otro de los personajes con los que se encontraba Micaela Stone al final de la primera temporada. Finalmente le impactó a Micaela Stone, ese forcejeo que mantenían ambos, una bala sin intención, ¿no? De nadie de dañar no tenía nadie intención de dañar a Micaela, pero Micaela defendió a Zeke y no quiso cargar contra él en el juicio. Finalmente eso se quedó en agua de borrajas. Jared, que desde el primer momento, que era en ese momento el novio de Micaela, no le gustaba el acercamiento de Micaela a Zeke, y finalmente sus celos le hicieron perder a Micaela, y Micaela se sintió más cercana y en mayor confianza con Zeke, porque Zeke no fue en el avión, pero también tenía visiones. En Zeke, sus visiones, él estuvo perdido, congelado en una cueva durante 1 año. Bueno, mejor dicho, cuando él volvió a salir de la cueva había pasado 1 año, pero para él tan solo habían sido unas horas. Por eso viajan en el tiempo, y descubrimos ya al final de la primera temporada que no solo estos viajes en el tiempo afectan a los pasajeros del avión del 828 de Monteguer. Esta temporada, como decimos, parte ya de la base de que Micaela está con Zeke y no con Jared, y hay un mayor componente de la religión, de la fe, y menos de la ciencia. Veíamos que la primera tenía mucha explicación científica, o al menos lo trataba de buscar con la científica, con Zambi. Aquí no tira tanto por esa línea, luego hablaré más en profundidad de ello. ¿Las visiones son buenas o son malas? ¿Les ayudan o no? ¿Las tienen que obedecer cuando les dan más instrucciones o no? Es otro de los planteamientos, de los retos que tienen que afrontar los personajes en esta temporada. También menos protagonismo tiene en este caso el niño, Cal Stone, que parecía que en la primera temporada todo giraba en torno a él, porque sus visiones eran las más importantes. En este caso ya no, está evidentemente Cal Stone, y sigue teniendo visiones, pero no es el único, y también influyen más otros personajes a lo largo del recorrido de la serie. Entramos ya en la zona de spoilers y de análisis de lo que ha sido los 13 capítulos que componen la segunda temporada. Varias historias paralelas van en función de los personajes. Por un lado tenemos a Ben junto con su hermana Micaela, y también con la mujer de Ben, Grace, que Ben tiene la fe, la confianza de que hay que seguir las llamadas, hay que obedecerlas, hay que hacer lo que nos digan las llamadas, porque eso es lo que nos puede salvar, o al menos ayudar, que si nos han traído aquí, si nos han traído de vuelta el avión después de 5 años, será por algún motivo, desconocer motivo, pero que hay que hacer lo que te digan las llamadas. De esta manera él va interactuando con otros pasajeros del 828 de Monteguer. En muchos casos son capítulos de relleno, es decir, en este capítulo aparece X personaje que también iba en el avión. En este porque en el avión, como iban 100 y pico tripulantes,
o pasajeros, mejor dicho, pues hay margen para tener un gran número de personajes, ¿no? Entonces, capítulos, apariciones esporádicas de pasajeros del avión en los que coinciden en función de las visiones que tienen, les hace ir a un determinado lugar o ambos tienen visiones al mismo tiempo. En esta temporada las visiones a veces son más intensas, ya no son solo voces, sino que también les recrean una situación o les hacen sentir que están desplazados físicamente de nuevo en el avión o en otras zonas de la ciudad. Las visiones se manifiestan de diferentes maneras. Eso en cuanto al recorrido de Ben, que también a lo largo de la serie coincide con TJ, que es otro chaval, que es un personaje nuevo de esta temporada, en el que también iba en el avión, y luego, bueno, termina siendo novio de Olive, la hija de Ben. Jared, como hemos hablado antes, ya no está con Micaela en esta temporada. Me gusta mucho la historia de Jared aquí porque se infiltra en una secta que se llaman los de la X, que son antipasajeros, que consideran que son una amenaza para la seguridad nacional, los pasajeros, los que han regresado del 828, y hay que eliminarlos. Se infiltra, pero no sabemos que está infiltrado hasta cuando ya lleva varios capítulos infiltrado. Es decir, primero pensamos que Jared está actuando por sus motivos de celos, de odio hacia Micaela y hacia Zeke, y que ha perdido completamente la cabeza porque Jared es policía y siempre mantuvo una actitud muy noble en todo momento de la serie, pero aquí a través conoce a una camarera con la que tiene sintonía, de hecho parece que son novios, y esa camarera luego le pone en contacto con su hermano, que su hermano era uno de los uno de los mayores vándalos de esta gremio antipasajeros. Es una trama que no llega hasta el final de la temporada, termina antes y finalmente Jared consigue detener a la secta. No es la secta, porque la secta es otra cosa de lo que luego hablaremos, pero sí que consigue terminar con los de la X, que así se llaman este grupo antipasajeros. Eso en cuanto a Jared. También tenemos que, por un lado, los que son contrarios a los pasajeros, y luego sí que está la secta de Adrian. Adrian era otro personaje que iba en el avión, que crea como... me parece bastante floja esta historia. Pues muy creyente en que si han regresado es por algo. Por un lado, les venera a los pasajeros, a todos los que vinieron en el avión de vuelta, y crean una iglesia, una congregación o una secta, como lo queramos llamar, y en esta congregación entra Olive, la hija de Ben Stone. Evidentemente le genera un enfrentamiento a Ben con Adrian, porque le dice: a ver, ¿qué estás haciendo aquí con mi hija? Porque le estás comiendo el cerebro, les estás contando que somos inmortales. Era lo que venía a decir Adrian, que si les ha traído el avión de vuelta es una llamada del Señor, o vete a saber lo que decía, a sus fieles. Y al final consigue bastantes adeptos, bastante devotos. Pero luego hay un momento en el que Adrian ya piensa que no tienen que seguir las llamadas, que son emisarios del apocalipsis, por lo que no termino de ver muy bien la evolución de esta trama. Yo creo que es la parte bastante aburrida o más sosa, más insulsa de la temporada, ¿no? De ver cómo tienen aquí, por un lado, unos fanáticos pro pasajeros del avión y otros al revés. También tenemos los fanáticos antipasajeros, donde se infiltra Jared. Y Adrian, pues como digo, no tiene tampoco mucha más relevancia. Sí que es cierto que tiene visiones y al final termina creyendo que no tienen que hacer caso a las visiones, por lo que es una situación que contrasta nuevamente más con Ben Stone. Más sobre esta temporada, la parte científica, que es la que más he echado en falta y lo que más me ha decepcionado, porque creo que tenía mucho más juego la parte científica que la parte religiosa, y le han dado más peso a la parte religiosa que a la parte científica. Zambi, la científica, ella está investigando para obtener una cura, porque todos los que volvieron del avión sufrieron una mutación genética. Ella quiere acabar con esa mutación porque cree que si acaba con la mutación podrá acabar con la fecha de caducidad que tienen cada uno de los pasajeros del avión, de los tripulantes del avión. Ella estuvo antes en contacto también con la comandante,
que era un personaje del que ya hablamos, que parecía que iba a ser la Big Boss, la gran villana de esta segunda temporada, que se hizo pasar por la psicóloga de Sanvi, ella pertenece a Seguridad Nacional, ella trabaja en defensa para el gobierno de los Estados Unidos, que considera que también pueden ser una amenaza, todos los que van en los otros 8, y quiere y se queda con toda la información y los documentos que está investigando Sanvi para tener la cura. Es decir, no les deja, la comandante no deja a Sanvi investigar cómo conseguir la cura para los que iban en el avión. No les deja cómo acabar con la mutación genética. Hay un momento en el que reaparece Vance, que era el policía que pensábamos que había muerto en la primera temporada, que está como... Él fingió su muerte porque tampoco se fía de la comandante, pero es que tiene muy poca presencia. Creo que podía haber dado mucho más juego esta trama, investigar el lado científico y sobre todo lo que he hecho en falta. En la primera temporada la comandante se veía interesado en la inteligencia colectiva, en que todo lo que pasó con este avión era un experimento de ellos, o eso se da a entender, del gobierno o de una organización secreta del gobierno para estudiar las mentes colectivas, las inteligencias colectivas. Los que iban en el avión al final no dejaban de ser cobayas. Esto es lo que se da a entender en la primera temporada, pero es que apenas se toca, apenas se desarrolla y seguimos sin avanzar. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al avión? ¿Quién está detrás de todo esto? Parece que era la comandante, pero como decimos, esta historia casi apenas se toca en esta temporada. De hecho, la conclusión, Sanvi al final envenena a la comandante para pedirle a cambio la cura. Les dice, ahora devuélveme mi investigación, que quiero seguir y conseguir la cura para que no tengan fecha de caducidad los que iban en el avión. Le mete un veneno que le da 90 segundos de vida, algo así. La comandante no le dice, no, tú no eres una asesina, tienen un forcejeo, y la cura que tenía Sammy en la mano sale disparada y se cae. Ella no pretendía matar a la comandante, pero fruto del forcejeo, la inyección que la tenía que curar no la puede curar. Por lo tanto, la comandante muere en el último capítulo y ahí nos quedamos, y esto tiene que abrir la puerta a que venga una sustituta o un sustituto del comandante que vaya directamente a por Sanvi, y sobre todo que nos digan de qué va este experimento, cuál es el experimento, cuáles son los propósitos, los fines, cómo consiguieron que los pasajeros del avión viajaran 5 años en el tiempo, o es lo que no se ha tocado nada. Sanvi es el lado científico que está investigando cómo paliar los efectos de que mueran al cabo en junio de 2024, pero no sabemos en verdad cuáles son los propósitos de la comandante, y que justo antes de morir sí que pronuncia, ¿para qué sirve una poderosa mutación si no puedo replicarla y hacerla un arma? Porque da a entender que toda esta trama del avión, todo con lo que empieza la serie, el grupo que trabaja con la comandante o este servicio secreto de defensa, lo que quieren es tener armas humanas, tener una mutación que les sirvan como armas humanas con fines bélicos, fines militares. No está claro, pero es que no desarrollan apenas esta historia, y por eso digo que es para mí la gran crítica de esta temporada, que no ha querido desarrollar el apartado científico, se han metido más en las visiones, en seguir cada visión por separado, pero no han entrado en todo esto corresponde a un fin. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el motivo por el que los pasajeros del avión desaparecieron, han vuelto? ¿Quién está detrás de todo ello? En la primera temporada sí que se avanzaba más hasta llegar a la comandante, pero hemos llegado aquí y no sé si es que no tienen ni idea los guionistas de cómo evolucionar esta trama, pero lo han dejado más al margen, y yo aquí sí que espero que venga un mayor peso, un mayor villano, porque ahora encima han matado a la que parecía que era la gran villana de la temporada o de la serie. ¿Para qué quieren convertir a los pasajeros en armas? Es lo que da a entender. ¿Para qué quieres una mutación si no puedo replicarla y hacerla un arma? Pues, ¿armas para qué? Pero para usarlas, ¿contra quién? ¿Contra qué? Como digo, es lo que yo espero, que vayan por ahí los derroteros en la temporada. Eso, así es como termina la parte científica. En cuanto a Mick y Zeke, por cierto, se casan en el penúltimo capítulo. Y el final, Cal Stone es secuestrado, fruto de que Michaela Stone, Mick, no ha seguido las llamadas. Ya tiene una serie
te llama, ella como es policía, tiene una serie de llamadas que le llevaban a detener a unos narcotraficantes, pero la llamada les decía, déjalo ir, que les dejaran en libertad. Ella como es policía desobedece esas llamadas. ¿Qué hubiera pasado si los hubiera dejado ir? Que estos tipos en el laboratorio luego termina explotando, por lo que hubieran muerto en la explosión del laboratorio si les hubiera dejado ir. Como no sucede así, luego son detenidos, se escapan del furgón blindado y van a secuestrar al sobrino de Michael Stone, a Cal, al niño. Es un capítulo al final flojo porque estos personajes al final han adquirido en el último capítulo una importancia bárbara cuando en verdad son unos nadies. Secuestran al niño y bueno, van un poco más que nada a la desesperada por libre, ¿no? Zeke termina salvándose, Zeke, y rescatando, al final a Cal lo rescatan. Zeke parecía que iba a morir congelado porque su fecha de caducidad era antes, se casó con Micaela, como decimos, justo antes del final de la temporada, pero como luego sí que Zeke siguió las llamadas que él recibe, se salva en el último instante, cuando parece que ya va a morir congelado porque es como él hubiera muerto en la cueva de no haber experimentado ese salto temporal de un año. Es decir, que tenía fecha de caducidad, pero sí sobrevive a su fecha de caducidad. ¿Esto qué nos transmite o qué mensaje quieren lanzar? Que si las personas, los pasajeros, los tripulantes, siguen las llamadas, si Ben Stone, si Michael Stone y Cal Stone siguen las llamadas, ellos van a poder sobrepasar su fecha de muerte programada. El ejemplo es Zeke, el que hemos visto que ya le daban a todos por perdido, que parecía que iba a morir en esta temporada, pero que se salva en el último minuto simplemente de morir congelado, que les da igual que estuviera en el sol, que iba a morir igualmente congelado, pero como él ha ido siguiendo las llamadas, pues tiene esa recompensa. Entonces es el mensaje. Si el mensaje de la primera temporada fue tenemos fecha de caducidad, el mensaje de esta segunda es esa fecha de caducidad. No tiene por qué afectarnos si seguimos con todo lo que nos dicen las llamadas. Por tanto, Zeke se salva, rescatan a Cal de estos narcotraficantes, de estos maleantes, que luego nunca encuentran sus cuerpos porque cayeron al agua de un lago, pero no se les encontró. Y como termina la serie también es en otra parte del planeta, no sabemos dónde, caen trozos del 828, del avión que en su momento explotó. Ese es el cliffhanger final, es decir, cómo el avión aterrizó, pero sin saber nadie cómo explotó, es en el 1x1, en el primer capítulo de la primera temporada, pues ahora han caído a trozos del avión en otras partes del planeta, cae junto a unos pescadores y se ve ahí un trozo del avión del 828. Por lo que es, bueno, otro misterio más dentro del suspense y de los fenómenos paranormales con los que juega la serie en todo momento. Así es como ha ido hasta ahora. Como digo, no me ha gustado que no han profundizado en la parte científica, en darle esa explicación o unos motivos de los que tenía la comandante, que todavía no están nada claros. Más misterios se van echando encima, ahora con el nuevo avión, las partes del avión que aterrizan, por qué esos tres narcotraficantes que secuestraron a Cal después de caer en un lago los rastrean y no los encuentran, sus cuerpos, sus cadáveres, porque se supone que tienen que morir ahogados, cuando finalmente les rescatan a Zeke porque están sobre un hielo y se rompe el hielo y caen. Y ahí es cuando Zeke se lanza, rescata a Cal y los otros tres tipos pues mueren ahogados. En principio, porque no se han encontrado sus cuerpos. Así que esos son los incógnitas que dejan para la próxima temporada, que está oficialmente renovada para la tercera temporada de Manifest. Que me gusta la parte de policíaca, de seguir las llamadas, que a veces les obliga a no cumplir bien su trabajo, o las llamadas les ponen, la llamada dice, no, libera a unos traficantes. No me gusta que no hayan investigado más dado más luz sobre la parte científica, y la parte religiosa, como digo, para mí han metido bastante relleno con esa secta, fanatismo que está sobre todo en los primeros capítulos de una temporada, que son un poco más pesados
con esos fanáticos de, los del avión, tenemos que bendecirlos. Sí que yo creo que ya está totalmente terminada la otra secta, la que son anti-pasajeros. Así que ingredientes, incógnitas y misterios para resolver en los siguientes vuelos del 828 de la tercera temporada. Así que dale a la bombilla para seguir calentando tu teoría.